Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que hayan tenido un lindo tiempo en el día de ayer que se celebró aquí en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, y hay mucho por lo cual dar gracias al Señor. Es desde la mañana hasta la noche. No deberíamos ni pedir nada, solamente dar gracias, la verdad, pero sabemos que sí podemos ir al Señor en petición, en ruego, con acción de gracias, dice la palabra del Señor, y con acción de gracias es que en realidad el creyente debería presentarse delante del Señor todos los días. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos que el Señor espera que seamos agradecidos a Él, agradecidos especialmente a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Este es el agradecimiento que debe tener todo creyente, pero todo ser humano, poder ver la obra de la cruz y entonces derramarse delante de su mano poderosa, agradecido porque Él vino, porque Él murió, porque Él se entregó a sí mismo por el rescate de todos nosotros. Y hay mucho entonces en cuanto a agradecer al Señor en ese aspecto. Seguimos estudiando aquí, por supuesto, este hermoso estudio del tabernáculo. No es muy largo, es cortito, pero queremos poder condensarlo y que pueda tener ustedes esto disponible allí en YouTube, que pueda encontrarlo como el tabernáculo de Moisés, con las diferentes partes y el mobiliario de esta construcción sagrada que el Señor le dio para construir a Moisés. Vamos entonces a continuar con el capítulo 26, por lo menos si ya lo hemos leído, para que lo podamos repasar. Pero vamos, capítulo 26 de Éxodo, versículo 15 en adelante hasta el versículo 25, y vamos a seguir allí entonces. Si usted se perdió los puntos anteriores, va a tener que escucharlo desde el principio, y le aconsejo, porque no va a ser un estudio muy largo, puede llegar a ser muy, muy extenso, pero esta es solamente la primera parte que se da aquí en el Instituto Bíblico en el tercer año. Esta es la primera parte del tabernáculo, luego le siguen las 5 ofrendas de Levítico y terminamos el año con un estudio del libro de Hebreos, que de hecho todavía estamos estudiando aquí con los hermanos de ese grupo. Entonces seguimos aquí hoy con Éxodo 26, 15. Dice así: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo,
al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Oh, gloria a Dios. Quizás para el ojo natural, para el ojo carnal, este párrafo, digamos, todo este pasaje bíblico en el libro de Éxodo, no tiene ningún atractivo. Pero a aquel corazón que puede ver las cosas como las ve Dios, aquel que es espiritual y que tiene hambre por la palabra del Señor, toda ella, podrá encontrar aquí en todo este texto algo que va a alimentar el alma y el corazón. Las 50 tablas que aquí ahora son pedidas eran de madera indestructible recubiertas en oro, así como lo era el arca, es decir, la humanidad y la deidad de Jesús. Las bases estaban basadas en la redención, porque debajo, ¿no? Dice que con sus basas de plata, cada tabla, debajo de cada tabla tenía basas de plata, y la plata es un tipo de la redención. Ahora vamos a la estructura y el fundamento del mismo tabernáculo. Estas tablas, estamos hablando de toda la parte de alrededor, como si fueran las paredes, del tabernáculo, me refiero lugar santo, lugar santísimo. Esa era la estructura, fundamento del tabernáculo. De hecho, era un arreglo simple. Habían 50 tablas en total, 20 al sur, 20 al norte, 6 al oeste, con 2 tablas en cada esquina posterior, siendo un total de 50. Las tablas tenían 15 pies de altura y 27 pulgadas de ancho. No se nos dice cuán gruesas eran. Las tablas eran de madera indestructible, madera de acacia. Eran revestidas de oro, tipificando, como se dijo muchas veces, la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, tipificado por el oro. Luego menciona las espigas. La palabra hebrea para espiga es shad, que significa una mano abierta. Habían 2 de estas bajo cada tabla, es decir, 2 espigas bajo cada tabla, haciendo un total de 100 espigas. Por supuesto, 2 espigas por cada tabla. La Biblia no dice de qué material estaban hechas, aunque probablemente también eran de plata. Está hablando de que el fundamento, la base de estas tablas, era la redención. Cada tabla recubierta de oro, con las espigas bajo cada esquina, estaban puestas en 2 basas de plata. Se cree que cada basa de plata pesaba un talento, que es unas 120 libras. Imagínense que esto proporcionaba un tremendo fundamento, lo cual era la intención. Estamos hablando de un fundamento firme, un fundamento fuerte. Es el fundamento de la redención, es el fundamento de la cruz de Cristo. Si habían 50 tablas y 2 basas de plata por cada tabla, esto hacía 100 basas, que formaban una fundación sobre la que descansaban todas las telas del tabernáculo, que, por cierto, eran bien pesadas. La plata representativa de la redención, que es evidenciada más claramente en Éxodo, capítulo 30, en referencia al ciclo para el santuario, que era el dinero de rescate por cada persona. La idea, como vamos a explicar más para llegar a ese capítulo cuando lleguemos allí, no era que la redención podía ser comprada por el hombre, sino que esta redención ya fue comprada por el Señor Jesucristo, quien en ese tiempo aún no había llegado. Todo esto nos dice que la redención es la base por la cual Cristo se ha convertido en el lugar de reunión entre un Dios 3 veces santo y el hombre no santo. Es la razón por la cual Cristo, Él se ha convertido en un hombre, quise decir. Gloria sea el nombre del Señor para tener comunión con Él.
Es solo por la redención que la perfecta humanidad y divina gloria de Cristo pueden llevarnos hacia Él. La redención y la crucifixión están entrelazadas. Y Pablo, cuando él expresó su enojo con los Gálatas, en Gálatas 3:1, les dijo: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» Fíjense que aquí Pablo no dijo: Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como resucitado. Digo esto porque el movimiento que se le conoce como palabra de fe o de confesión positiva, que ha sido de tal escarnio, predica que la salvación está en la resurrección. Por supuesto que la resurrección es de suma importancia, como es obvio, pero quiero recordarles que Pablo dijo que delante de nosotros debemos tener la cruz. No el sufrimiento en el jardín, la resurrección, la ascensión, la exaltación o los milagros, aunque estas cosas son extremadamente maravillosas. Estas cosas son absolutamente necesarias y supremamente importantes. Pero fue el Cristo crucificado que compró nuestra redención y nada más. Por esto el apóstol dijo en Gálatas 6:14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo». El movimiento palabra de fe o confesión positiva, como creo que los hispanos conocemos mejor, o como quieran llamarle, que también está involucrado con el movimiento de la prosperidad, es la doctrina de los últimos tiempos, puesta por Satanás para alejar a la iglesia de la cruz de Cristo. Lamentablemente esta doctrina errónea y todos sus derivados está causando a millones que se pierdan mientras unos pocos se enriquecen. Y su mayor publicidad la tienen por medio de la televisión, la cadena TBN, Trinity Broadcasting Network, y también otros que son parecidos a este. Hay otras más. La única salvación que tiene la iglesia es volver a la cruz de Jesús. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo utilizó, como se encuentra en el capítulo 30 de Éxodo, utilizó los ciclos de plata como una forma de expiación? Número 1, porque proclamaba la preciosidad de la expiación de Cristo. Y segundo, mientras que la plata y el oro no pueden comprar la redención, sí puede ser comprada por la preciosa sangre de Cristo, por lo que aquí la plata representa la redención en un sentido y todo el tabernáculo representa a Cristo y su redención. Entendamos que el tabernáculo no representaba solamente a Cristo, sino a Cristo y la manera en la que Él redimiría a la humanidad caída. A partir de los versículos 20 a 25 del capítulo 26 de Éxodo, nos menciona las uniones de estas tablas. Veamos que no habían tablas al final del lado este del tabernáculo. De hecho, habían 5 pilares allí, con el frente entero cubierto por una cortina que veremos enseguida. El tabernáculo siempre debía mirar hacia el este, por lo que esta también era la entrada. También se nos da la medida en codos, una medida de 18 pulgadas, que es 1,5 pies. Es dudoso que fuera exactamente eso, pero eso es lo más cercano a lo que podemos llegar en cuanto a las medidas modernas. Las uniones aguantaban las tablas manteniéndolas juntas. Esto tenía que ver con las espigas, como las basas de plata en la parte inferior y arriba las barras, que veremos más adelante. Todo esto representa al Señor Jesucristo, que en suma humildad se sujetó al Padre como el siervo perfecto, sostenido por Dios el Padre arriba y el Espíritu Santo abajo. ¡Oh, gloria a Dios! Una de las maneras por las cuales vemos la caída progresiva de la iglesia es ver las maneras que aborda para solucionar o supuestamente para intentar solucionar los problemas y dilemas del hombre. Estoy hablando del pecado. La iglesia tiene seminarios, reuniones, cruzadas, eventos,
encuentros para tratar diferentes problemas. Por ejemplo, seminarios de matrimonios, que están generalmente siendo dirigidos por aquellos que tienen problemas matrimoniales. La Iglesia ha adoptado una especie de forma de alcohólicos anónimos, grupos de inmoralidad, grupos para jugadores, programas de 12 pasos, todo basado mayormente en la psicología humanística. El punto es que la cruz de Cristo solamente puede atender el problema del corazón del hombre, el problema en su mente, el problema en su alma, sin importar cuál sea ese problema. La psicología y el mundo no saben más que la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que quiero decir es que el creyente puede ser enseñado correctamente la palabra de Dios y cómo obtener la victoria en toda capacidad. Cuando Cristo murió en la cruz, Él expió por todo pecado. Y aunque esta declaración es simple, tiene gran valor, más allá de toda comparación. Esto significa que todo problema del hombre, debido a la caída, es decir, lo que sucedió en el huerto del Edén, toda atadura de las tinieblas, toda aberración de pecado, el pecado en todas sus formas, no solo el acto, sino la causa del pecado, fueron totalmente tratadas en la cruz. Es decir, no quedó nada sin ser atendido o tratado por la cruz que tenga que ser derivado de la psicología o de cualquier otro método humano. Cristo ha quitado el pecado del mundo. Y también Él ha quebrantado el poder del pecado para que los creyentes puedan vivir en victoria espiritual. Esto significa que ningún creyente debería ser derrotado por el pecado. Hablo de pecado aquí. Hablo de una atadura espiritual, de ser gobernado por la naturaleza pecaminosa. Entonces, si todo esto es verdad, si Cristo realmente cumplió todo esto en la cruz, ¿por qué es que tantos cristianos, si no casi todos, viven gobernados por la naturaleza pecaminosa, lo que significa que en algún área de sus vidas están fallando? Vamos a contestar esta pregunta tras la pausa. Por favor, quédese ahí y siga oyendo. En un momento volvemos. He vivido en la verdad, al caminar he perdido el poder que tú me das, pero recuerda que en la cruz está el poder, puedo empezar de nuevo a nacer, mi esperanza está en la sangre de mi Salvador, su amor es lo suficiente para transformar cada corazón, yo viviré por siempre con mi Dios, su amor es lo suficiente para transformar cada corazón, yo viviré por siempre con mi Dios. Me han vencido mis flaquezas, ya no puedo continuar, no, he perdido 1000 batallas, ya no quiero caminar, pero recuerda que en la cruz está el poder, puedo empezar de nuevo a nacer,
Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y vamos a volver a esta pregunta antes de la pausa. Decíamos que si todo es verdad, o sea, todo esto que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para tratar con todo tipo de dilema del hombre, que realmente, como Pedro dijo y dice la palabra del Señor que leímos antes, que en la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para la vida y para la piedad, y que esto es a través del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, si es así, ¿por qué es que tantos cristianos, si no es que casi todos, viven gobernados por la naturaleza pecaminosa, lo que significa que están fallando en alguna manera? Cualquier cristiano que está fallándole al Señor en cualquier capacidad, y con esto no estamos diciendo los 5 grandes pecados, como el juego, como el adulterio, la fornicación, la droga, el alcohol, la nicotina, etc. En cualquier capacidad, sin importar en qué área sea, está fallándole al Señor debido a una falta de entendimiento de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es simplemente una de las doctrinas de la Biblia, sino que es el fundamento de todas las doctrinas de la Biblia. Es la doctrina de doctrinas. Así como el fundamento del tabernáculo habla de la redención tipificada por la plata, y la redención ya saben que habla de lo que Cristo haría en la cruz por la humanidad caída y para darle al creyente perpetua victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Es decir, que la cruz tiene efectos continuos en la vida de aquel que ha creído. No es algo que se quedó allí en el día que le dijo que sí al Señor, sino que la cruz de Cristo sigue trabajando, sigue obrando, santificando al creyente a través de la persona del Espíritu Santo, que toma las victorias de la cruz y las hace reales en su vida y corazón. Estamos hablando de la santificación. La santificación simplemente significa ser apartado exclusivamente para el Señor. Tiene el mismo significado que la santidad. La santificación es lo que hace a uno limpio, mientras que la justificación declara a uno limpio. Las dos son obras legales que Jesús hizo posible en la cruz. La cruz no solo es el fundamento de la salvación, sino también de la santificación del creyente. Y así como el no redimido no puede salvarse a sí mismo, el creyente tampoco puede santificarse a sí mismo. Generalmente sucede que después que la persona es salva, comienza enseguida a tratar de santificarse por obras, lo cual lleva al creyente a la ruina. Y esto es porque es puesto en un sistema, mayormente es puesto en algún tipo de sistema humano, eclesiástico, denominacional, en la que se supone que por medio de este proceso la persona va a poder vencer las diferentes situaciones en su vida en lo que se refiere a su vida espiritual. Y ese creyente tal vez al principio no quiera admitir, pero la verdad es que la situación es muy poco o nada lo que cambia. Hay cierta reforma externa, pero internamente el problema sigue estando allí, porque la santificación viene exclusivamente por la fe en Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo y este crucificado no puede ser santificado por las obras. Aún obras bíblicas, aún disciplinas cristianas bíblicas no tienen ese poder santificador. Veamos ahora capítulo 26 de Éxodo, desde el versículo 26 al 30. Sigue diciendo así. Esto es en cuanto a las barras que estaban, por supuesto, uniendo y reforzando todas estas tablas alrededor del tabernáculo. Dice así: harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro.
y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Las barras eran de madera indestructible, que habla de la humanidad perfecta de Cristo, y eran cubiertas de oro, tipificando su deidad. Habían 5 barras para cada uno de los lados, sur, norte y oeste. 5 es el número de la gracia que caracteriza a Cristo. Conforme al modelo, dice el versículo 30, se refiere a que Moisés no debía salirse de ese patrón dado en el monte. El orden de estas barras era el siguiente. Primero, la barra de en medio de las 5, que sería ubicada en forma horizontal en el medio de un extremo a otro. Sería de aproximadamente 45 pies de largo. Esto unía y sostenía todas las 20 tablas juntas, las del norte y las del sur. Lo mismo sucedía con las del extremo oeste, aunque de una distancia más corta, solo 15 pies. Las 5 barras simbolizan la gracia de Dios, es decir, que la cruz representada por el tabernáculo abre el paso a la gracia de Dios para que sea dada al creyente. Las 5 barras podrían también representar los 5 llamados: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos llamados o dones también son un acto de gracia de Dios. El propósito de estos llamados es el de perfeccionar a los santos, y si estos oficios funcionan como deberían funcionar, proclamarán a Cristo en toda capacidad y sobre todo su obra consumada en la cruz. Es decir, que si alguien es realmente apóstol, realmente profeta, realmente evangelista, pastor y maestro, su ministerio será conocido por la proclamación de la obra consumada en la cruz del Calvario. De no ser así, no está predicando a Cristo Jesús realmente. Los anillos de oro eran evidentemente agarrados a las tablas por las que pasaban las barras. ¿Cuántos anillos habían? No se nos dice. Sabemos que todo lo referente al tabernáculo habla de Cristo en su obra expiatoria y mediadora, y estos anillos también tienen un significado espiritual. Estos anillos por los cuales pasaban las barras hablan de la obra del Espíritu en conectar todos los ministerios de Cristo. Aunque nuestro Salvador tiene diferentes ministerios, todos forman a Cristo como nuestro Salvador. Las barras que sostenían todo esto junto eran asimismo sostenidas en su lugar por los anillos de oro. La obra principal de Cristo era la salvación de la humanidad perdida. Él cumpliría esta obra yendo a la cruz, aunque cada aspecto de su ministerio multifacético contribuía a su objetivo final. Estos anillos de oro tienen una aplicación espiritual, como Pablo dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Esto es lo mismo como dice en Éxodo 25:40. La repetición tiene su propósito y es el de dar a entender que esto es un modelo, un patrón, un diseño de Dios, una forma de doctrina. Todo este modelo fue dado por Dios con instrucciones específicas de las cuales Moisés no podía salirse. Esto simboliza la salvación y apunta al gran problema de la iglesia y del hombre en general. Como Caín, el hombre no está satisfecho con el plan de salvación creado por Dios, sino que él cree que debe complementar este modelo en alguna manera o ignorarlo completamente. Y cuando el hombre trata de añadir o de quitar, pronto no queda nada de lo que originalmente Dios ha dado. Este siempre ha sido el problema de la iglesia, es ir recortándole al mensaje hasta que finalmente no queda nada. Aunque ahora es un mayor problema que antes, o así parece ser. Lo digo por el problema de la psicología humanística que ha penetrado en la iglesia hace ya varias décadas, cuando la palabra de Dios claramente no enseña que todo lo que el hombre necesita, no, más bien no se enseña que todo lo que el hombre necesita nos ha sido dado en su palabra.
También hace varias décadas la Iglesia perdió la fe en la cruz porque dejó de ser predicada, poniendo en su lugar otra cosa. Y desde el momento que eso sucede, el Espíritu Santo, quien obra conforme a la cruz de Jesús, se retira y cesa de obrar de la manera que Él quisiera obrar. Por ejemplo, si el predicador, debido a una falta de conocimiento en cuanto a la cruz, es atacado por los poderes de las tinieblas, en vez de ese predicador ser dirigido hacia la cruz, será dirigido hacia la psicología. Y esto es exactamente lo mismo que sucedió después de la caída con Caín y Abel en Génesis 4. Los dos ofrecieron sacrificio al Señor, pero Caín se apartó del tipo de sacrificio demandado por Dios y en su lugar produjo el fruto de sus propias manos, el cual Dios no pudo, ni puede, ni podrá aceptar. Si el hombre rechaza la manera de Dios, que es por medio de la sangre, que es la cruz, con esto me refiero a la iglesia, y tratan de destruir a aquellos que están predicando la sangre de Cristo para la salvación, para la santificación, entonces estos están funcionando en el mismo espíritu asesino y de odio de Caín. La iglesia moderna aún no cree que la cruz es el poder de Dios. Hablan de manifestaciones, hablan de lo sobrenatural, hablan de lo místico, pero sin la cruz. Y sin la cruz no hay poder de Dios. Porque el poder está en la persona del Espíritu Santo que obra por la victoria de la cruz de Cristo. Por esto podríamos decir que la cruz es el modelo. Y de este modelo no debemos desviarnos, ya que desviarnos de la cruz es desviarnos de la palabra de Dios, que es lo mismo que apartarse de Dios. Y hasta podríamos decir que si esto sucede, hemos apostatado. Seguimos leyendo el capítulo 26 de Éxodo, versículos 31 al 37. Dice así: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Muchos creyentes tienen una interpretación errónea del tabernáculo. Piensan que representa a Israel o la casa de Dios o la iglesia, etc. Ellos piensan que las tablas representan los miembros individuales de la iglesia y la barra central, la vida divina. Pero el Espíritu Santo dice en el Salmo 29:9 que cada parte de este edificio proclama la alabanza de Cristo. El tabernáculo contenía 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo, con este último conteniendo el arca del pacto. El tabernáculo siempre miraba hacia el este, la salida del sol. Esto significa que Israel adoraba dando la espalda al sol. Adentro del primer velo, que era el lugar santo, estaban el candelero a la izquierda, la mesa de oro de los panes de la proposición a la derecha y el altar de incienso enfrente justo antes del segundo velo para entrar al lugar santísimo. El velo interno estaba adornado con los querubines, el de afuera no. Hebreos 9 dice que este velo mostraba la carne de Cristo rasgada en expiación. Este era el velo interno que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo anunciaba a todos que el medio para acercarse a Dios aún no había sido dado a conocer, pero que su medio de acceso sería revelado.
y esto fue posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Esto habla del velo que estaba en el templo en el tiempo de Cristo, que se cree era aproximadamente de 30 pies de alto y 30 pies de ancho. Primera de Reyes 6:20. Los colores del velo hablan del cielo, de la cruz y del trono, y la perfección de Cristo y también la santidad con los querubines. La única manera que el sumo sacerdote pudiera traspasar este velo era por la sangre del sacrificio. Esto también mostraba que un día habría un sacrificio, pero un sacrificio perfecto que abriría el camino y entrada a todos los que crean para siempre. Cuando dice aquí que este velo era hecho de obra primorosa, esto se refiere a que esta obra fue dada por sabiduría divina y fue copiada del modelo original en el cielo. La obra de la cruz es una obra primorosa. Todo habla de la perfección de Cristo, su nacimiento virginal por decreto del Espíritu Santo. Lo único que ha rasgado el velo fue la cruz de Cristo. Oh, gloria a Dios. Consecuentemente, si el predicador verdaderamente está predicando el Evangelio, él predicará la cruz. Si él no predica la cruz de Cristo para salvación, si él no predica la cruz de Jesús para la santificación del creyente, ese predicador no está predicando el Evangelio, por lo que muy pocas almas serán transformadas por el poder de Dios. Porque la transformación y el poder de Dios están en la predicación de la cruz de Cristo Jesús. Y de esta manera, el Espíritu Santo obra con poder, convenciendo de pecado y llevando a los pecadores a Cristo, santificando. Entonces, si el creyente desea el poder del Espíritu Santo, y estoy hablando de ese poder real en nuestras vidas diariamente, constantemente, solo puede obtenerse por medio de la fe en la cruz de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto presenta un gran dilema debido a que la iglesia está hundida, enterrada en la ley. Y esto es por haberse alejado de la cruz. Consecuentemente, millones de cristianos no están viviendo bajo la gracia de Dios, sino bajo la ley. La fe está puesta en sus obras. El que vive bajo la ley vive bajo condenación y no cuenta con el poder de Dios para vivir victoriosamente la vida cristiana. Entonces, tu vida cristiana, la vida de todo creyente, ¿está siendo construida sobre el fundamento de la cruz o sobre el fundamento de la carne? ¿O es la ley o es la gracia? Fíjense que habían 5 columnas al frente del tabernáculo, mientras que eran 4 columnas entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo era colgado sobre estas 4 columnas. Sus capiteles eran de oro puro y estaban agarrados a las columnas. Debido a que el velo estaba agarrado a estos capiteles y cubría las columnas, nos dice que la humanidad y la deidad de Cristo tenían un propósito, y este era el de morir en la cruz. Estas 4 columnas representan los 4 evangelios: la salvación por la sangre de Jesús, el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, la sanidad divina, el regreso de Jesucristo por sus santos y con sus santos en su segunda venida. La obra de recamador es mencionada solo en la descripción de la puerta de la corte externa. Éxodo 27:16. Y el cinto del sumo sacerdote, Éxodo 28:39. Y esto se compara al trabajo del bordador, Primera de Crónicas 29:2. Como dice en el Salmo 139:15, entretejido, lo que habla de una obra minuciosamente trabajada en la combinación de estos colores. Por ejemplo, si el azul y el carmesí se ubicaran juntos, competirían entre sí y no daría una vista armoniosa. Pero al ubicar el púrpura entre medio de los dos, suavizaba mezclándolos armoniosamente. El azul nos dice de dónde vino Cristo, es decir, del cielo. El púrpura nos habla de su realeza, Cristo es Rey.
El escarlata proclama el precio que Él pagó para redimir a la humanidad caída. Entonces aprendemos que aquel que murió por nosotros es un rey, pero no cualquier rey, sino el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes. Este color púrpura, ubicado entre el azul y el carmesí, nos dice que la obra por la cual Cristo vino del cielo sería cumplida sin falla. En el último versículo vemos las 5 columnas frente al tabernáculo. Los capiteles eran también de oro. El número 5 habla de la gracia. Por ejemplo, Jesús tiene 5 nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Él sufrió 5 heridas en la crucifixión. Los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza en su costado, los espinos en su frente y los latigazos en su espalda. Las basas, bajo las columnas, eran de plata, significando la redención, y estas basas, bajo las 5 columnas al frente del tabernáculo, son de bronce. El bronce, cuando utilizado simbólicamente, prefigura el juicio, ese juicio que Jesús sufriría en la cruz en nuestro lugar. Con esto pasamos a Éxodo, ahora 27, del 1 al 8. Vamos a dejar esto para el próximo programa. Seguimos entonces en el próximo programa para no extendernos tanto hoy. Vamos a seguir entonces con el altar. Vamos a seguir con Éxodo en el capítulo 27 del 1 al 8, el altar del holocausto. Muy importante, pero quiero que tomemos un programa separado para tratar justamente esto, el altar de bronce o el altar del holocausto que se encontraba en el atrio externo, en el que el pecador lo primero que vería al entrar por esa puerta, lo primero con lo que se encontraría sería con el altar del holocausto, lo cual representa la cruz de Jesús. Gloria sea su nombre. Espero que sea de bendición este estudio y que usted pueda compartirlo con otros. Le pido encarecidamente, vaya por favor a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y suscríbase allí y comparta esos estudios en sus redes sociales o de alguna forma. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos encontramos entonces mañana aquí en Libre al Fin y seguimos estudiando el tabernáculo de Moisés. Seu tempo, dia e momento, tudo tem um fim. Essa prova vai passar, pode acreditar, não vai ficar assim. Deus está te contemplando, todo o seu pranto Ele tem colhido. Quando não achou palavras pelas madrugadas, tem te entendido. Não te esquecer. Você é joia de valor, Deus sempre te guardou. Não te esquecer. Jamais esqueça o filho seu. Ele sempre te cuidou. No coração de Deus tem um lugar só teu. Você é importante, mais que diamante. É propriedade, é particular e a Deus pertence. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24 horas. É exclusividade, um grande tesouro. E Deus não te troca, Ele não te empresta, Ele não te vende.
una de las ediciones de la revista La Fuente del Centro Cristiano de Cape Coral encuentras artículos que edifican al cuerpo de Cristo. Artículos para evangelizar, testimonios, noticias, misiones y mucho más. Revista La Fuente número 3. Firme ancla del alma. Por Karina Guidi. Hebreos 6, 18, 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza de la cruz es el ancla del alma. En el Antiguo Testamento, las ciudades de refugio eran un tipo de la cruz. Asimismo, este ancla se le presenta de la misma manera. El creyente está anclado en Cristo. Es seguro y firme, lo que significa que nunca perderá su poder. Solo por la sangre derramada del Cordero es que podemos entrar al lugar santísimo, que está detrás del velo. El ancla del creyente está asegurada dentro del velo del lugar santísimo del cielo. Esto representa a la vida como el mar, el alma un barco. El alma es llevada por los problemas del mar de la vida. Dios no está buscando grandes habilidades, sino paciencia y fe. Como resultado, Dios da esperanza y seguridad. Esto es para los que se han rendido a su voluntad y su plan. Su plan es la cruz de Cristo y su voluntad es que confiemos en lo que ha provisto Cristo por su sacrificio. Revista La Fuente número 3. Firme ancla del alma. Por Karina Guidi. Hebreos 6, 18, 19. Soy Luz Murillo. Si deseas leer este y muchos más artículos que edifiquen tu vida, que te fortalezcan en la palabra para glorificar a Cristo, suscríbete. Búscanos en Facebook como Revista La Fuente o visita capecoralcc.com. Revista La Fuente, informando y edificando al cuerpo de Cristo. Of doubt hover over me, and the storms of life, they toss me to and fro. Oh, there's a place of refuge that I can go. So sure and true. Oh, in times like these, oh, it's good for me to know that God is my refuge.
see. Oh, those dark clouds, they were so heavy and so full with rain. And the winds blew hard, and the billows did roll in from the raging sea. Hallelujah. Oh, peace came the moment I called on Jesus' Without him, tell me what would I do? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah. Joseph, stand right here with me, if you would. We live in tumultuous times, and it seems that circumstances as never before moving us back and forth and to and fro. It's easy to lose sight of an anchor that doesn't move. It's easy to lose sight of what God has done for us as our feelings and our emotions are pushed back and forth and up and down. But there's a truth that I want Joseph to sing, second verse out, if you would. That we have a refuge tonight in Christ. Let the song move you to that refuge as Joseph sings it from the second verse out, please. Once I wandered far from his shelter, and just ahead I could not see. Oh, those dark clouds, they were so heavy and so full of rain.
the